Les habla el profeta Joel, hijo de Petuel, en el tiempo del 830 a.C. aproximadamente, cuando el pueblo sufría de una hambruna y sequía debido a un ataque de un numeroso ejército de langostas que arrasó con todo lo que había sobre el pueblo. Entonces, en aquel tiempo, el pueblo no quería escuchar a los profetas. ¿Por qué? Porque no querían que se les hablara del arrepentimiento que necesitaban en sus vidas. Por eso los golpeaban, los masacraban o los violentaban, y muchos de ellos tenían miedo de hablar. Incluso podría decirse que por eso se llevaron a cabo, se llamó profetas falsos a muchos de ellos. Pero vino palabra de Jehová a mí diciendo a los ancianos y gente moradora de toda la tierra, que escucharan esto, que en cuándo se había visto tal cosa, tal situación en la tierra. Entonces mandé al pueblo a proclamar a toda persona, desde el más pequeño, desde el bebé hasta el más anciano, para pedir y llamarlos al arrepentimiento, porque tuve fe de que Dios en su grande misericordia podría salvarles. Porque Dios, con tan solo proclamar su nombre, les perdonaría y salvaría a su pueblo si se arrepentían. ¿Por qué? Porque en este relato del libro de Joel, que les hablo al pueblo, es una manera poética de decirlo en 4 capítulos. Y hablo de 4 puntos: de restauración de Dios para con el pueblo, del derramamiento de espíritu y también de la salvación y del juicio. Entonces llamé al pueblo para que hiciera reuniones y asambleas y proclamaran a Dios y rasgaran sus corazones en vez de sus vestidos, porque el fingimiento podría ser por medio del arrepentimiento, para hacer creer a Dios que estaban ya arrepentidos y querían la renovación de sus campos. Entonces yo les dije, porque hay de aquel día del Señor, que será un día grande, ¿y quién podrá sostenerlo o soportarlo? Por tanto, proclamé a que se reuniera el pueblo en oración y ayuno. Entonces Dios perdonó, porque Dios es grande, es tardo para la ira y grande en misericordia, con un amor que esperaba perdonarles y restaurarles. Y después de aquel tiempo Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos derramaré de mi espíritu. Entonces Dios a la vez habla también del día del Señor. Les hablo al pueblo del día del Señor, y hablo también de la guerra que habrá en aquel tiempo, porque hubo una advertencia de que si el pueblo no se arrepentía, vendría un ejército innumerable y que arrasaría con todo a su paso. Además, el Señor habló a través de mí diciendo que levantaría juicio sobre los enemigos, contra aquellas ciudades enemigas de su pueblo: Tiro, Sidón, las ciudades filisteas, los edomitas e incluso Egipto. También habla el Señor de que en aquellos tiempos, en el día del Señor, el sol se convertirá en tinieblas, las estrellas no brillarán más y la luna se convertirá en sangre. Y para finalizar, hablo sobre la profecía de la guerra santa que habrá en aquel tiempo, en la convocación de guerra y también en la salvación del pueblo. Porque así dijo el Señor, que todos se darían cuenta que habría Dios sobre Israel, que Él estaba en medio suyo, y jamás me pasarían extraños por ella, jamás sería destruido Israel, que Él vengaría la sangre y Él habitaría en Sión.